escuchar mejor la exposición de Héctor, y luego cuando quieran hacer alguna pregunta, cuando quieran participar, inmediatamente habilitan ustedes mismos su micrófono, y de esa manera pueden, ahí ya lo vamos a estar escuchando. Entonces, por favor, ¿podemos mutear los micrófonos? Perfecto. Eso es justamente lo que estábamos diciendo. Bueno, desde Cava también, Ale desde Alejandra Cáceres. Alejandra. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ale? Una alegría que estés aquí con nosotros. Bueno, muy bien. ¿Por cuántos participantes estamos? 75 ya, Héctor. Se hicimos bien en esperar un par de Tenemos gente del minutitos. exterior, ya te voy avisando. Contame a ver de dónde. Sí, sí, Sara se llama. ¿De dónde Sarita, es? una compañera de la Escuela Industrial de Posadas, y ahora está en Suecia, Suiza. ¿Sí? Buenísimo. Héctor, Señor. antes de que me olvide yo, te sugiero que pongas a grabar, porque yo intenté hacerlo, pero claro, como Ya te pasé está, a vos. ya está Buenísimo. grabando. Lo que no sé es Per- cuando te pases y... Bueno, no sé qué va a pasar. Va a generar un link, o en tu computadora o en la mía, Ah, pero eso lo vemos después. perfecto. Sí, ¿qué crees? Bueno, muy bien. Una vez Pero más, no me pasé la cosa. Una vez más le pido encarecidamente si pueden silenciar sus micrófonos, entonces ya vamos a estar comenzando este webinar de hoy, las metacompetencias de un líder, a cargo del ingeniero Héctor Dorazzi, coach ontológico también, profesor de coaching de la Fundación Coaching desde hace muchos años, y para nosotros como parte de la fundación, la verdad que es una alegría inmensa tenerlo a Héctor, a Silvia, su señora también, como profesora de nuestra institución. Bueno, Héctor, te Sí, doy, señor. te dejo a vos la posta para que comiences con tu exposición. Estamos todos atentos, escuchándote. Perfecto. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta participación. Como decía, estamos en 79 participantes. Empiezo a conocer la diferencia entre disertar y desertar. ¿Sí? Porque la verdad que son demasiados. Pero bueno, acá estamos. Lo que le voy a pedir es que antes de que comencemos, si pueden acercar o poner cerca suyo una hojita y una lapicera, ¿sí? Porque al terminar vamos a hacer un ejercicio muy cortito para que nos llevemos algo y que nos ayude en la vida cotidiana. ¿Está bien? Así que unos segunditos, vayan, busquen una lapicera y un papel y vamos a comenzar. Primero voy a compartir pantalla. Escuché un... A ver, así. Tac. Bien. Vamos. ¿Ustedes están viendo la pantalla? Sí, sí, estamos bien. Bien, Sí, Héctor, gracias, se ve gracias. perfecto. Bueno, antes que nada me gustaría poner distinción sobre la confusión, ¿sí? Entonces, estaría bueno que entendamos el significado de la palabra metacompetencia, o al menos podamos comulgar entre todos qué es para mí las megacompetencias, las metacompetencias. Meta viene del prefijo griego que significa más allá o después de, ¿sí? Y competencias son las habilidades, capacidades, conocimientos que una persona tiene para cumplir eficientemente determinada acción. Primero me voy a centrar en el ser que somos y quiero trabajar desde ahí para poder que podamos entender cómo las cosas son y cómo las interpretamos. Nosotros como personas, lo primero que hacemos en la vida
es tener habilidades, ¿sí? Vendría a ser como el poder hacer. Para esto necesitamos capacidad, ¿sí? Para desarrollar una habilidad necesitamos capacidad. Es una destreza que adquirimos, ¿sí? Después podemos llegar a las competencias, que es el saber hacer. Estas competencias es sumarle a esa habilidad un conocimiento, una experiencia adicional que capacita a la persona para asumir mayores responsabilidades. Podemos decir que la persona es más consciente, ¿sí? Para desarrollar las competencias necesitamos aptitud. ¿Te ganó? Una metacompetencia, sin embargo, es el saber ser. Son rasgos más profundos, son competencias internas, espirituales, psíquicas, emocionales. Sí, ya cuando le puse. Les pediría si pueden apagar sus micrófonos, los que están entrando, así no entra el audio de fondo, ¿sí? Muchas gracias. Entonces, la metacompetencia es el saber ser. Son rasgos más profundos de las personas, ¿sí? Son las que, en definitiva, hacen de soporte de las competencias que nosotros vamos adquiriendo, sin las cuales este hacer carece de calidad y de sentido. En definitiva, podríamos estar hablando de nuestros valores y principios que subyacen y que soportan el ser y el hacer de las personas. Para desarrollar una mega competencia necesitamos actitud. Rafael Echeverría, que es un sociólogo, nos invita a reflexionar sobre uno de los principios de la ontología del lenguaje, en particular el segundo principio, que nos dice: no solo actuamos de acuerdo a cómo somos, también somos de acuerdo a cómo actuamos. La acción genera ser, uno deviene de acuerdo a lo que hace. Otra distinción, el devenir es el cambio que vamos produciendo. Nosotros, como seres humanos, no sé si a ustedes les pasa, pero suelo estar hablando mucho conmigo mismo, ¿sí? Y ¿se acuerdan de esa imagen del angelito y el diablo? Bueno, en esto de la vida, en realidad tenemos dos personas que nos están hablando constantemente. Uno es Heráclito, que era un filósofo griego, que nos invita a cambiar, que nos invita a expandirnos, que nos invita a reflexionar que somos mucho más de lo que hoy soy, ¿sí? Y que puedo ser... No, porque no está ya. No hay nada de afuera, no podemos ningún... Perdonen, yo voy silenciando los que puedo. Bien, entonces les decía, esto de devenir, ¿no es cierto?, es el cambio, ¿sí? Esto nos invita a pensar que somos más de lo que tenemos y del lugar en que nos encontramos. Nosotros nos proyectamos en la vida. Bien, pero entonces, ¿qué hace que haga cosas distintas a los demás? O haciendo lo mismo que los demás tengo distintos resultados. Eso también tiene que ver mucho desde el posicionamiento que estamos por disertar hoy, es que los seres humanos somos distintos a través de estas metacompetencias que al final vamos a ir desarrollando. En la vida, nosotros le damos mucho valor a los resultados. De hecho, aprendemos a mirar lo que hacemos a través de los resultados. Los resultados guían, ¿sí? Los resultados son, en definitiva, lo que guían mi accionar. Honramos estos resultados, nos satisfacen los resultados, son lo que buscamos.
Siempre estamos buscando resultados. Bien, ahora, si los resultados son importantes, la pregunta que me gustaría hacerles es, ¿qué generan los resultados? ¿De dónde vienen esos resultados? Sin duda que de muchos factores, aunque hay uno que nos compete estrictamente a nosotros, que es la acción que yo ejerzo para obtener esos resultados. Hay cosas que vienen de afuera, no las negamos, ¿sí? Pero frente a estas podemos tomar distintas acciones. Yo elijo la acción que voy a realizar ante determinada situación. Esta acción es la que produce los resultados que obtengo. No nos olvidemos que la transformación es un resultado. El bienestar que buscamos es un resultado. En definitiva, la felicidad es un resultado. Si la acción es la que produce el resultado, sería bueno preguntarnos cuáles son los factores que condicionan estas acciones que yo tomo y que me llevan a actuar de forma en cómo actúo. Desde el coaching decimos que existen dos tipos de condicionamientos humanos que impactan directamente en la acción de lo que realizamos. Uno, los primeros, son los que denominamos condicionantes visibles, ¿sí? Uno de ellos, la predisposición biológica. Bueno, yo no puedo hacer más de lo que puedo hacer, lo que mi cuerpo me permite hacer, ¿sí? La segunda es la capacidad de adquirir competencias nuevas, de aprender de otros lo que estos hacen. La tercera son los instrumentos, las herramientas, la tecnología que utilizamos. Con la misma capacidad, cambiando la herramienta, modifico el resultado. No sé si se escucha, pero no estoy escuchando. Estoy. Fíjense que ¿cuántos de ustedes podrían estar hoy si esta charla se daría en un ámbito de la ciudad de Resistencia Chaco? ¿Sí? Por lo tanto, podemos aquí entender que cambiando la herramienta también cambian los resultados que puedo obtener. Otros son los factores emocionales que acompañan mi actuar, que juegan un rol fundamental en cómo hago las cosas que hago. El impacto que esto tiene en las cosas que hago. Y por último, la forma particular que hago lo que hago. Porque no solo hago distinto a las cosas, lo hago a mi manera, lo hago distinto a como lo hace el resto, y esto también influye en los resultados. Estas 5 son los que nosotros conocemos como condicionantes visibles del actuar humano. Aquí viene una reflexión, dice, ¿no? Para que nosotros entendamos qué es fundamental. De acuerdo a cómo actúo, genero los resultados que genero. Para mí es muy importante que trabajemos sobre estas cosas, porque a veces queremos desarrollar mejor nuestra tarea y no lo podemos hacer. Queremos tener una mejor relación con mi hermano, con mi mamá, con mi esposa, y no lo logro. Entonces nos preguntamos, pero bueno, ¿y cuál es ese limitante? ¿Qué es lo que aparenta ser como que mis capacidades o mis posibilidades de aprender de otro, de lo que hace otro, se sienta restringida? Encuentro un muro que no me permita avanzar. Es lo que nosotros ahí denominamos los actores que están más allá de estas acciones que realizamos los seres humanos. Y ahí es muy importante que uno entienda la importancia
del observador que soy y los sistemas o ambientes en los que me he desenvuelto y en los que me estoy desenvolviendo. Estoy haciendo mi desempeño. Pero este observador que realiza una acción y que obtiene un resultado, como buen observador que es, evalúa ese resultado. Y de esa evaluación puede decir que ese resultado le es satisfactorio. Y si es así, ese resultado, no hay más nada que hacer, porque aquí no se trata de ser más de lo que uno realmente pretende ser. Simplemente digo, este resultado que obtengo me es satisfactorio, y bueno, y ahí quedó la cosa. Pero muchos de estos resultados que obtenemos con nuestra manera de hacer las cosas, no son satisfactorios, nos molesta, nos resulta incómodo algunos resultados que tenemos. A veces quiero tener una buena relación con mi hijo, veo que otros padres la tienen y yo no logro hacerlo. Entonces, evidentemente, ante estos resultados, necesitamos preguntarle ¿qué debo cambiar? ¿Qué debería modificar? ¿Qué debería modificar para poder obtener otro resultado? Porque a veces entendemos que esto es imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a buscar explicaciones. Nos preguntamos, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Y a veces esas explicaciones nos llevan a la conclusión de que parecería que lo que yo quiero es imposible, que estoy queriendo lo imposible. Y allí es muy importante lo que nos decimos. Aquí es donde el coaching ontológico se levanta muchas veces contra esta resignación, ¿sí? Que no viene de nuestro lenguaje, viene hace 2500 años, cuando Partímedes decía que nosotros somos un ser único, que no puede cambiar. Y esto, obligadamente, me lleva a la resignación. Entonces, en lugar de estar haciendo explicaciones de por qué las cosas son como son, estoy teniendo justificaciones de las cosas. Justifico lo que me pasa y empiezo a apuntar para afuera o a veces para adentro y digo, lo que pasa es que mi mamá es así, mi hermano es así. Y disculpen la distracción. Entonces, o yo soy así, ¿sí? Porque yo soy así porque mi papá, porque mi mamá, porque cuando yo era chico, y estoy buscando justificar y me cuento un cuento en el cual me permite salir de esa pregunta que debería estar haciendo. ¿Qué tengo que cambiar para que los resultados sean otros? Y cuando nos ponemos y nos enfocamos, cuando paramos el paso y nos enfocamos en determinar cuáles son las cosas que debo modificar para que este resultado cambie, parecería que detrás de ese muro grande que no puedo saltar porque es una limitante que tengo, resulta que veo una puerta. Y en esa puerta existe un cartel y en ese cartel dice aprendizaje. La única manera de poder modificar las acciones que realizo, que me lleva a los resultados que obtengo, es el aprendizaje. Pero este aprendizaje puede estar referido directamente a la acción, ¿sí? Y estas cosas, digamos, si yo quiero abrir una puerta y pongo la llave al revés, con girar la llave para el otro lado, realizo la acción y el resultado es poder abrir la puerta que quiero hacer. Esto es lo que nosotros denominamos aprendizaje de primer orden. Y entendemos que la mayoría de las acciones que ejecutamos se resuelven desde ahí, ¿sí?
copiando, viendo cómo hace el otro y lo hago yo. Pero hay otras, muchas, y sobre todo en el ámbito muy personal, que tiene que ahondar un poquito en mí, en el observador que estoy siendo. Y cuando pasa por el observador, nosotros lo denominamos aprendizaje de segundo orden. Va a pasar por la acción, pero antes de pasar por acción, va a haber modificado el observador que estoy siendo. Algunas de estas modificaciones son bastante superficiales. Supongamos que yo soy una persona que cuando entro a las reuniones no saludo, ¿sí? O cuando un colaborador mío hace algo que yo le pedí, no doy las gracias. Bueno, modificando esos dos aspectos, y los invito a aquellos que no lo hacen, prueben con saludar, prueben con agradecer lo que las personas... Miren, yo cuando trabajaba en una empresa, trabajé muchos años, y pensaba, que yo no debería agradecer lo que hacía un colaborador mío porque para eso le pagaban. Y con eso digo todo. La verdad es que desde ahí, desde ese observador que estoy siendo, seguramente mis resultados no fueron los que posiblemente, cambiando mi particular forma de ser, hubiesen sido. Pero hay otros que son un poco más profundos, donde cuando paso por ese segundo, con ese aprendizaje de segundo orden, noto que es algo cambiado, es algo distinto al ser que estoy siendo. Y eso es lo que nosotros llamamos aprendizaje transformacional. Bien, hasta aquí pudimos ver cómo actuamos desde el ser humano para poder inferir en los resultados que obtenemos, ¿sí? Entonces, podemos trabajar a través de la acción que ejecuto, modificando ciertos aspectos de esta acción para obtener mejores resultados de lo que obtengo. Pero hay otras dos, que es un poco lo que quiero referirme, y esta es la invitación que hacemos, es aquellos cambios que tienen que trabajar más bien la persona que realiza la acción, ¿sí? Que son mucho más profundos. El libro que agarró el verdacito ese le gusta el Ivo. Esperen que estoy... Ahí está. ¿Vio? Estoy encontrando y los voy... Pero bien, ahora, así como cambio el observador que estoy siendo, los sistemas en los que me encuentro también influyen en la manera de ser, en la manera que estoy siendo en la vida. Fíjense, por ejemplo, aquí en Argentina y sobre todo en Resistencia Chaco, estamos saliendo, creo yo que estamos saliendo de fase 1, porque hemos vuelto a fase 1 con esto de la pandemia, y tenemos un sistema que en otros momentos de la vida yo podría haber dicho que es un sistema represivo, ¿sí? Y que, sinceramente, haber vivido, tengo 61 años, algunas cosas en esta Argentina, a la noche aquí en Resistencia suenan las sirenas. Y cuando pasa eso, es como que me pongo nervioso. Hay algo en mí que reacciona a esa parte externa, ¿no? Ese hecho de que suenen las sirenas, y yo interpreto un montón de otras cosas. Que posiblemente no sean y que estén solamente en mi cabeza, ¿sí? Pero que realmente impactan en mí y por ende en mis acciones y, obvio, en los resultados. Ahora bien, estos sistemas, ¿sí?
muchas veces, si queremos realizar cambios, debemos tener impacto en los sistemas. Y cuando las personas tienen impacto en los sistemas donde están, y cuando hablo de sistemas puedo estar hablando de mi organización, puedo estar hablando de mi familia, puedo estar hablando de mi grupo de amigos, ¿sí? Ese tipo de sistemas, cuando yo impacto, es lo que conocemos desde el coaching como liderazgo. Los líderes son las personas que impactan en los sistemas y producen cambios en los sistemas. Pues bien, hasta aquí podemos identificar todo lo que actúa y lo que limita nuestro accionar. La pregunta que me hice y que es la que estoy desarrollando aquí es, ¿qué hace? ¿Cuáles son las características en este mundo que lo llaman VUCA, que no sé si conocen, alguno lo escuchó hablar, que significa, bueno, viene volátil, incierto, se cambia la U por la I, incierto en castellano estoy hablando, complejo y ambiguo. En este mundo que estamos atravesando hoy en día, yo había traído, un segundito, acá por ejemplo, dentro de 15 años el 70% de los oficios de las profesiones actuales van a estar obsoletos. La revista Forbes publicó una lista de 10 trabajos que no existían hace 10 años. Desarrollador de aplicaciones, social media manager, analista de Big Data, manager de sostenibilidad, youtuber, operador de dron, controlador de Uber, ingeniero en coches autónomos, especialista en informática de la nube, experto en generación millennial. Y yo le sumaría, como era el que me dijo mi hija, yo soy influencer, ¿sí? Profesiones o tareas que hace 10 años nosotros no teníamos en el vocabulario, ¿sí? Ante esta situación, este mundo, me pregunto, ¿cuáles son las características que debe tener una persona que quiere liderar para afrontar estos desafíos? Bien, primero, conocerse a sí mismo. Conocerse a sí mismo, ¿sí? Es importante hacer una reflexión sobre mí, ¿sí? Estar atento a lo que siento, a lo que me digo, a qué emociones me despierta lo que digo y cómo se pone mi cuerpo. Tener ese control, conocerme a mí mismo, saber cuáles son mis limitaciones, ¿sí? Otra es, se hace pregunta y está comprometido con la solución y no con el problema, ¿sí? Busca la solución, no culpables de lo que pasó. Se pone metas y objetivos y él mismo se inspira. No necesita de otra persona que le diga, vamos para adelante, sé fuerte, no te detengas. No necesita de eso. Él solo se inspira e inspira al resto. Tiene voluntad y perseverancia. Es coherente y asertivo entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Conoce sus emociones y la de los demás. Es inteligente emocionalmente. Esto es algo, yo creo que desde lo empresarial y desde lo social, el hecho de conocer mis emociones y conocer las emociones de las personas que me acompañan es un ingrediente muy importante que tenemos que trabajar los que quisiéramos estar liderando las organizaciones o un equipo de trabajo. Ser optimista y positivo.
estar presente, está presente, respira, pide perdón, da las gracias, lo que le decía, ¿no? De que a veces me olvidaba de agradecer cuando una persona cumplía con lo que habíamos pactado. Hacer pedidos, ser oferta, hacer acuerdos, verificar la escucha y hablar claramente. Gestionar sus conversaciones en su sistema y en el sistema ampliado. Bueno, esto de los sistemas y el sistema ampliado. Hoy en día, la unidad de trabajo dejó de ser el trabajo individual y pasó a ser el trabajo en equipo. Todo lo que yo pueda mejorar dentro de mi equipo de trabajo y todo lo que yo pueda volcar y trabajar en este equipo va a sumar al resultado que quiero obtener. Pero existe otro sistema, el sistema ampliado, el sistema de los otros líderes de mi organización. Yo recuerdo el trabajo que hacíamos con Javier Smith, por ejemplo, de compra, con Luis Ver, de personal, con el negro Maciel, que era el que nos abastecía las obras. ¿Por qué? Porque ese trabajo multiplicaba. Yo puedo llegar a tener el equipo extraordinario de, no sé, levantar mampostería. Normalmente se levanta 8 metros cuadrados, yo logro 16 metros cuadrados. Pero cuando mi equipo va a levantar paredes, no están los ladrillos. Por lo tanto, todo el esfuerzo y todo ese potencial que ponemos en juego no da el resultado que esperamos porque falló otra pata de la organización. Entonces, para poder llegar a ser ese líder que queríamos, las metacompetencias que tiene que tener un líder. Y ahí empiezo. Primera metacompetencia, la apertura a otras interpretaciones de la realidad. No sé cómo las cosas son, solo sé cómo las interpreto. Vivimos en mundos interpretativos. Es fundamental nutrirme como líder de lo que piensa el resto de las personas. No importa en qué rango se encuentran, escucharlos, interpretar desde dónde dicen lo que dicen y tomar lo que a mi criterio, con mi razonamiento, me permite entender que es importante. La capacidad de escucha. Bueno, en el coaching decimos que el escuchar valida el hablar. Uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha. Para esto es fundamental que nosotros nos pongamos en una escucha efectiva, una escucha que nos permita escuchar no para responder, sino para ver qué puedo aprender de esa persona que me está hablando. No importa si comparte o no comparte mis cosas, si comparte o no comparte mis ideales. Lo importante es que yo pueda identificar qué me sirve, qué me deja lo que la otra persona me está hablando. Diseñar conversaciones. Y esto tiene mucho que ver con dos cosas muy importantes. Primero, asegurar el logro de los objetivos que nos proponemos y resolver los obstáculos que encontramos en el camino. Con esto de las conversaciones, nosotros cuando vamos a las organizaciones, lo primero que hacemos es ver qué conversaciones se tienen y qué conversaciones no se tienen. Entendemos que esos silencios encierran un montón de debilidades que no queremos sacar a la superficie. Hacen más ruidos las conversaciones que no tenemos que las conversaciones que tenemos, por más duras que sean.
Y para el segundo caso, digamos, esto de las conversaciones, es persuadir a hombres y mujeres la necesidad que reviste la capacidad de tener autonomía de aprendizaje. Todos debemos dejar de lado lo que venimos haciendo para buscar si existe otra mejor manera de hacer lo que hoy estoy haciendo. La capacidad de crear espacios emocionales expansivos. Desde el coaching ontológico, sostenemos que dependiendo del estado de ánimo en que nos encontramos, ciertas acciones son posibles y otras no. Los líderes, entre otras de las cosas que tienen como responsabilidad, son los que generan los nuevos horizontes de posibilidades para sus miembros y las nuevas acciones para que esto se concrete. La capacidad de emitir juicios fundados. El juicio tiene una temporalidad, es uno de los actos lingüísticos que tiene temporalidad. Lo digo en el presente, basándome en cosas que me han pasado, que han sucedido en el pasado, y me proyecto al futuro. Si yo digo, Juan es un mal chofer, muy probablemente, si alguna vez me piden que haga un viaje largo, que Juan me va a llevar, empiece a dudar, ¿sí?, de viajar o no con Juan. Entonces es muy importante que nosotros podamos tener la capacidad de fundar los juicios. Y para fundar los juicios tengo que hacerme 5 preguntas. ¿Por qué y para qué digo lo que digo? ¿Para qué voy a decir? ¿Para qué voy a decir lo que voy a decir? Y yo les aseguro que muchas veces, si ustedes se responden, ¿para qué voy a decir lo que voy a decir? El juicio se cae y no hace falta abrir la boca. Otra de las preguntas que me tengo que hacer, ¿contra qué lo comparo? ¿Sí? Yo digo que, no sé, mi hijo es petizo y lo estoy comparando con los jugadores de básquet de la NBA. Muy probablemente muchos de nosotros seamos petizos si los comparo con tan alto estándar, ¿sí? ¿Dentro de qué dominio digo? Digo, Juan siempre llega tarde. Pero resulta que Juan, a las 12 de la mañana, está en la puerta de la escuela retirando a su hijo. Y jamás llegó un minuto después que su hijo saliera. Entonces, ¿en qué ámbito Juan no llega a horario? ¿Cuáles son las causas que hacen que Juan no llegue a las reuniones? Tengo que identificar afirmaciones, hechos concretos que me digan, que avalen el juicio que estoy dando. Por ejemplo, yo digo, Héctor es competente en las reuniones. Y empiezo, porque es un gran líder. No, eso no es una afirmación. Eso es una interpretación mía. Yo interpreto que Héctor es un gran líder. Ahora, ¿por qué? Porque de las 25 reuniones, 24 tuvieron los resultados que esperábamos, ¿sí? Hechos, cosas concretas que nos digan que lo que nosotros estamos por decir están avaladas por las cosas que pensamos. Y la quinta pregunta es, ¿cuáles son los hechos que afirman el juicio contrario? El juicio de que Héctor no es líder. Entonces empezamos. Los hijos no le hacen caso. Él no puede hacer que los hijos se levanten temprano. Y empezamos a también fundamentar o buscar fundamentos de ese juicio. Otra, la impecabilidad de la coordinación de acciones. Esto es muy importante
para nosotros, este nuevo desafío de entender la unidad de trabajo como los equipos de trabajo, el articular el trabajo de manera coordinada con los demás es fundamental. Y el líder tiene una particularidad que en esto de la coordinación de equipos, de la coordinación de acciones, acuérdense que decíamos que las acciones generan resultados. Entonces, si coordino mal las acciones, voy a tener un tipo de resultado. Si coordino las acciones bien, voy a tener otro tipo de resultado. ¿Sí? Entonces es muy importante. Y aquí hay dos cositas que le voy a dejar como tips. Dos cosas que en la mayoría de las veces faltan cuando hago un pedido. Y es, ¿para cuándo lo quiero? Ponerle tiempo a lo que pido. Y los estándares de satisfacción que voy a requerir para que esa acción se realice. Por ejemplo, lo quiero en un pendrive, quiero que me des en una hoja impresa, lo quiero que me lo mandes por mail, ¿sí? ¿Cuál es el grado de satisfacción que yo quiero que se cumpla cuando hago este tipo de coordinación? Y esto es muy fundamental. No sé si a ustedes les pasó que muchas veces el jefe le dice, Héctor, mira, ahora cuando tengas 10 minutitos, por favor, haceme este informe, y a los 15 minutos viene y dice, ¿tenés el informe? Pero ¿cómo? ¿No era que cuando yo tenga tiempo? No, era ya, no supe leer la necesidad de esa persona y por ende tengo dificultades ¿cómo es? En esta coordinación de acciones. La capacidad de autonomía de aprendizaje. Bueno, el aprendizaje es lo único que nos va a permitir entrar en los próximos días, no digo años, en los próximos días a este mundo que nos toca hoy vivir. Tenemos que vivir aferrados a los aprendizajes. Tenemos que saber que lo que estamos haciendo hoy lo podemos hacer mejor o lo podemos hacer distinto. Y en esto del aprendizaje es fundamental empezar a sacarnos ciertas cositas que nos decimos, como por ejemplo, para ser jefe hay que saber hacer las cosas. Imagínense si estamos dirigiendo, como decía por acá, un analista de Big Data. Hasta que yo aprenda a ser un analista de Big Data va a pasar mucho tiempo, así que prefiero tener un colaborador, coordinar impecablemente la tarea de él, que sepa que es necesario, más que yo aprenda sobre esto, él esté en línea con las distintas cosas que van sucediendo. Y por último, la gestión de la corporalidad. Tenemos que dejar de pensar que el cuerpo es el que lleva la cabeza de una reunión a otra, ¿sí? O de un lugar a otro. El cuerpo tiene una conexión muy fuerte con las emociones y con mis estados de ánimo. Por lo que, trabajando en mi cuerpo, puedo trabajar mis emociones. Y la corporalidad con la que yo estoy frente a mis colaboradores, a la gente, a mis amigos, es la manera en que ellos van a entender qué es lo que estoy pretendiendo hacer. Bueno, estas son las que nosotros entendemos, las metacompetencias que todo líder debe profundizar para poder llevar adelante una tarea que le permita afrontar estos nuevos desafíos,
yo decíamos cuando comenzábamos todo esto, que estas metacompetencias están sustentadas por nuestros principios y nuestros valores. Y por eso hoy, cuando comencé, les había pedido que tomen una hoja y un lápiz, ¿sí? Porque me gustaría hacer un trabajito final, 5 minutos, donde podamos identificar cuáles son esos valores que nosotros personalmente tenemos. Si yo le preguntaría a cada uno de ustedes cuáles son sus valores, seguramente van a irse siempre a los valores holísticos, ¿sí? O sea, honestidad, lealtad, integridad. No, vamos a ver, vamos a hacer una pequeña práctica, a eso quiero invitarlos, para que podamos identificar nosotros cuáles son nuestros valores. ¿Está? Les puedo pedir un par de cositas que hagan, ¿sí? Bien. Entonces, lo primero que quiero es que se sitúen en un momento personal, profesional, que ustedes hayan entendido que es maravilloso, ¿sí? Increíble. Algo que les pasó en la vida y que realmente quedaron impactados. Y si no la vivieron, algunos son un poco jóvenes y quizás no vivieron momentos todavía de esos, que se imaginen cómo debería ser un momento ideal en mi vida. Un momento fabuloso, eso que decimos, wow, mira lo que pasó. ¿Estamos ahí? ¿Se encuentran en ese momento? Bien, les voy a pedir que escriban al menos 3 cosas que sintieron en ese momento, que estaban presentes. ¿Qué había? Había compañerismo, había lealtad, había integridad, había honestidad, ¿qué había que hacía que ese momento para ustedes, tanto real como imaginario, valga la pena? Un minutito. 3, 4, 5, 6, los que le salgan. No menos de 3. Lo veo trabajar y me pone muy contento. ¿Está viendo todo? Bien. Ahora los quiero poner en otra situación. Un momento horrendo que pasaron. Una situación que realmente no quisieran repetir en su vida. Y otra vez, aquellos que no lo tuvieron, imagínense una situación que realmente a uno no le gustaría vivir, no le gustaría pasar. Algo que realmente los incomodó. Y ahora, estando en esa situación, les voy a pedir que escriban otra vez 3, 4, 5 cosas que estaban faltando, que ustedes sintieron que faltaban y por eso se sintieron mal. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué faltó en ese momento que hizo que yo realmente no me sintiera a gusto? ¿Estamos? Bien, y ahora lo último. Ahora quiero que piensen en una persona. Una persona que haya sido referente para ustedes. Tanto profesional como personal. Mi papá, mi jefe,
mi hermano, mi madre, una persona a la cual realmente ustedes han tomado en su vida como ejemplo, que tienen como ejemplo. Y le quiero que escriban 3 singularidades por las que admiran a esa persona. ¿Por qué yo quisiera ser como él, como ella? ¿Bien? Perfecto. Ahora hagan un repaso de la lista que escribieron y observen que sean cosas positivas. ¿Sí? Que hayamos puesto cosas positivas. Y de ese listado subrayen 4. 4 que ustedes entienden que es lo más importante. Y me avisan, me levantan la manito, me hacen una seña cuando terminamos. 4 que ustedes entienden que son las más importantes de las que han escrito. ¿Va a tomar mate cocido o qué vas a tomar? Sí, gorda. Estaría bueno con un mate cocido, la verdad que a esta hora. Bien, ¿terminamos? Perfecto. Ahí tienen ustedes un listado de valores propios de ustedes. Identificaron 4 valores que son los pilares que mueven su accionar, su estar siendo. Esos pilares son los que, cuando en la vida nos falta uno, esto no está bueno, esto no está bueno. Pero cuando faltan 2, esto así no va a andar. Así que, bueno, quería dejarles con eso y yo terminé aquí. Así que le voy a pasar el mando a Mario Posanzini para que él sea, acá tengo que apretar los botoncitos y hacer que sea, ahí está, Mario Posanzini. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Gracias a vos, excelente tu exposición, Héctor, muchísimas gracias por estar, por todo esto que nos brindás constantemente en la Fundación, no solo a tus alumnos, sino a todo el equipo de la Fundación, que con gusto trabajamos siempre. Bueno, y lógicamente, muchísimas gracias a todos los participantes. Estábamos a sala llena, Héctor, 100 participantes. Sí. 100 participantes, 99, 100, salía uno, entraba otro. Así que bueno, una inmensa. Ahora bien, quienes quieran realizar alguna pregunta para Héctor, con muchísimo gusto, sea por el chat, si no habilitan su micrófono, como ustedes prefieran. A partir de este momento, entonces, pueden realizar las preguntas que quieran. No todas las que quieran, por favor. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Ahí había leído que repita las 5, pero no sé, porque tengo 5, no sé de qué se refería. Por ahí alguien... Bueno, que quien hizo la pregunta, quinta, por ahí... dice. A ver si la puede repetir. No sé cuál es la que no le quedó clara. Buenas tardes, yo quiero preguntar algo. Sí, por favor. Bien.
Voy a cerrar. Buenas tardes, Héctor, ¿cómo estás? Pero Cuando muy hablas bien, de Darío. un gustazo escucharte. Cuando hablas del diseño de las conversaciones, ¿podrías explayarte un poquito ahí? ¿Cómo no? En las organizaciones y en la vida personal, nosotros desde el coaching vemos lo que son las conversaciones, ¿sí? Y vemos todos los atributos que tiene que tener una conversación para poder llevar a buen puerto. En las organizaciones a veces se tienen conversaciones en la escalera. Yo he tomado decisiones de dar de baja a un personal cruzándome con el jefe y teniendo una charla rápida. Che, este pibe no anda, no, viste que no, che, bueno, vamos a darle la baja nomás. Bueno, sí, cómo no. Para tener una buena conversación, lo primero que tenemos que hacer es generar contexto. En segundo lugar, lo que tenemos que tener es claridad en el tema que vamos a hablar y seguridad de que de lo que vamos a hablar fue lo que realmente se escuchó de lo que yo dije. Muchas veces hablamos sin tomarnos el tiempo de interpretar si la otra persona realmente entendió lo que yo le quise decir. Y después actuamos en consecuencia. Fíjense, la otra vez me voy a una obra de la empresa que estoy trabajando y le pregunto al ingeniero que estaba dirigiendo la obra. Entonces le pregunto, y escúchame, ¿qué esperan de vos? Y empezó, y bueno, que haga la obra, que lo haga al mejor precio, que busque los mejores recursos. Eso ya es un mal comienzo. ¿Por qué? Porque yo voy a interpretar que la persona no me está entregando lo que yo quiero que me entregue, y la persona va a interpretar que me está dando mucho más de lo que realmente me merezco. Y voy a estar en un conflicto porque no tuve una conversación donde le dejé claro cuál era su consigna. Si yo no logro tener conversaciones, aunque aquellas que no quiero, ¿viste cuando uno se le da que está haciendo la plancha o no, ir al hueso, pero ir al hueso con esa persona, tener esa conversación que muchas veces no la queremos tener, porque son momentos no tan agradables o porque a veces si decimos lo que decimos, se pueden tomar represalias. De ese tipo tiene fundamental importancia, y estoy hablando fundamentalmente de los líderes, Darío, porque son ellos los que tienen que generar en la gente confianza. Las organizaciones tienen que tener una emocionalidad basada en la confianza. Si no existe, si yo no puedo hacer que mi gente confíe en mí porque me ve íntegro, porque sabe que entre lo que digo, lo que hago y lo que pienso hay una coherencia, es muy difícil lograr los resultados que uno espera. No sé si contesté tu pregunta, Darío, o si querías que vaya a otro. Perfecto. Sí, no, está bien. Era para ampliar un poquito más nomás y hacerte hablar. Yo sé que vos sabés. Muchas gracias. Un placer escucharte, Héctor, y a Mario también. Gracias. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aníbal, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muchísimas gracias. Orgulloso de haber sido alumno de ustedes, así que muy contento por este compartir. Y yo lo había asociado a las conversaciones también, ya que el compañero habló, a nuestras conversaciones internas. ¿Puede ser también que sea importante eso, Héctor, en el liderazgo? Sin lugar a dudas. Y nuestras conversaciones, Gracias. no solamente con el otro, sino con nosotros mismos. Muchas gracias. Sí, señor. Sí, tiene mucho que ver. El 80% del tiempo estoy hablando conmigo.
Entonces, tengo que tener mucho cuidado con lo que me digo. Porque Ahí insisto que lo que me digo hace que yo tenga los resultados que tengo. Sí, sí, excelente. Gracias, Aníbal. Hola Héctor, Sí. ¿cómo estás? Hola. ¿Se tiene que ver arriba o no? Bueno, con respecto a lo que había comentado el compañero anterior, creo que es Darío, que hablabas de del tema cuando nos damos a entender en las conversaciones, por ahí puede llegar a servir el tema de cuando nosotros nos referimos a otra persona, nos estamos comunicando con otra persona, por ahí está bueno poner la carga emotiva en uno. Entonces, directamente, ahí en este caso, por ejemplo, para asegurarnos de que entendió la otra persona, cuando damos digamos, una directiva o algo, decir, bueno, me expresé bien, o eso, digamos, por ahí está bueno eso. Está bien, no, entendiste lo que dije. Claro, no entendiste, claro. No entendiste lo que dije o entendiste lo que dije, le pongo la carga en el otro. Buenísimo, excelente. Miren, una de las cosas que aprendemos, a ver, nosotros como seres humanos tenemos varias modalidades, ¿sí? Por ejemplo, me puedo poner en modo aprendiz o en modo sabelotodo, ¿sí? Entonces me pongo en modo sabelotodo y cuando yo voy a una organización veo líderes con sus escritorios llenos de papeles. ¿Por qué? Porque todo pasa por ellos. Porque nadie en la organización hace las cosas mejor que ellos. ¿Está? Entonces yo miro un escritorio y yo te digo qué tipo de liderazgo está llevando adelante. No es siempre eso, ¿no? Obviamente que hay otros factores que... Y otro es modo aprendiz. Todo lo que vos me digas, todo lo que hagamos es un momento de disfrute. Me decía hoy, me mandaban mensajitos, éxito Héctor en esta charla. Yo ya lo disfruté, mi éxito ya lo caminé cuando lo estaba haciendo, digamos, cuando lo estaba pensando, cuando estaba armando las filminas, yo sentía el éxito. Si de esto logro que 1, 2, 3 personas tome 2 conceptos y cambie su manera de estar siendo y modifique su accionar para mejorar relaciones con el hermano, con el hijo, con un amigo, con el compañero de trabajo, para mí eso ya sería extraordinario. Ya pasaría a otro nivel, digamos. Así que es así, Juan. Siempre tenemos que poner la carga en nosotros. Así como nos ponemos en sabelotodo aprendiz, nos ponemos en víctima o protagonista. Y el líder nunca, jamás puede salir del modo protagonista. Jamás. Jamás. Ese es mi punto de vista, obviamente, que no tengo la verdad. Es lo que me llevó a estar en muchos lugares siendo referente de otros o acompañando a otros. Gracias, Juan. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Montiveros de Posadas Misiones. ¡Hola, Eduardo! Un placer verte y igualmente. Un saludo a todos los que te están escuchando. 2 preguntas y sí. 2 cuestiones de tu opinión. Goleman, autor de hace 25 años sobre inteligencia emocional, afirma que hay 12 condiciones para poder lograr desenvolverse en este tiempo, en estas circunstancias en donde la incertidumbre es parte de los horizontes que vivimos. La primera pregunta es que él condensa esas 12 condiciones que debe tener un líder, una persona, en 3. La habilidad de orientarse al logro, entendido el logro como éxito, la empatía y la influencia, entendida como un proceso en el cual mis argumentos y mis propuestas logran que el otro las tome o las aprenda como para generar. Sí. Esa es una pregunta. La segunda pregunta es, eventualmente, si nosotros
en esta instancia, como educadores que somos, si en la reflexión que hacemos estamos planteando correctamente nuestra estructura curricular. A mí, personalmente, opino que somos muy racionalistas. Nuestra enseñanza vuelve a ser racionalista o sigue siendo racionalista pese a que la realidad nos demuestra que el racionalismo no alcanza para resolver el problema que es la incertidumbre. Y entiendo que debería estar sumido en las estructuras curriculares el arte, porque el arte es lo que nos permite a nosotros desarrollar la creatividad. Excelente. El músculo del cerebro que está al lado izquierdo, hasta acá solamente estamos moviendo uno, y falta el otro. Entonces la pregunta es, ¿por qué en la universidad no pasa esto? Y sigue atrasando el proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel universitario. O sea, yo lo encuentro, o sea, es un debate en el secundario y en la primaria, pero lo encuentro en la universidad como en el siglo XVIII todavía. Bien, bien. La pregunta que yo me haría es, Eduardo, ¿alguno tiene hijos en edad escolar? ¿Sí? Hijos de, no sé, 15 años, 20 años, vamos a poner 20 años, ¿sí? Vamos a poner un joven de 20 años. Entendemos que dentro de 6 años, 7, va a estar en ¿cómo es? Ya en el campo laboral, debería estar trabajando, ¿sí? Bien. Y ustedes saben, ustedes que tienen hijos de 20 años, saben cuáles son los oficios que tenemos que darle a nuestros hijos para dentro de 7 años. Ah, no lo saben. Ah, bueno, no se preocupen, porque la secundaria sabe claramente lo que nuestros hijos van a necesitar dentro de 7, 8 años. Ah, tampoco. ¿No? Entonces la universidad, tranquilo que en la universidad los profesores saben cómo va a ser la vida dentro de 7 años. Mirá, Eduardo, la única manera de enfrentar esto es desaprendiendo lo aprendido y abrazarse al aprendizaje. Obviamente que es mi punto de vista, me gustaría que Mario también colabore, él es experto, tiene muchos más años que yo en todo esto, pero y ese de desaprender, vos sabés que cuando lo escuché varias veces, yo estando en la empresa Fábrica, donde es Marco Gruber, uno de sus gerentes, aprendí y me ponían el desaprender, el saber desaprender, decía. Y lo ponían como una situación horrenda, difícil. Y vos sabés que aprendí, acá estando en coaching, no por el coaching mismo, sino por relacionarme con mucha gente, que lo que hay que hacer es agradecer, ser agradecido. Entonces, tomar el conocimiento que te hizo llegar hasta acá, porque realmente llegamos hasta acá gracias a ese conocimiento, abrazarlo, darle las gracias y decirle, hasta acá me serviste. Hasta acá te necesité, fuiste parte de mi vida, pero hoy te voy a dejar porque voy a buscar otra cosa, quiero ser otra persona, quiero mejorar, quiero buscar, y creo que desde ahí, porque las cosas se dan cuando salimos del racionalismo y lo hacemos con más corazón que mente. Cuando uno siente lo que hace, cuando es apasionado, la gente lo valora. Los chicos de la secundaria, yo tengo hijos que recién salieron de la secundaria, realmente necesitan ese acompañamiento. Y los jóvenes de la universidad, los que ingresan también a la universidad, también necesitan de un acompañamiento distinto. Yo me acuerdo que cuando yo entré a la universidad, mi papá no entró. Era mal visto.
que un padre vaya a la universidad a inscribirlo o a hablar con un profesor de por qué pasó esto, de por qué pasó lo otro. Bueno, hoy no es esa la misma realidad. Hoy los padres van y hablan con los profesores, le preguntan, se involucran. ¿Es mejor? No tengo idea. No tengo idea. Pero lo que sí sé es que las cosas cambiaron y que la universidad sigue siendo la misma. Eso sí estoy totalmente convencido. Y cambiaron y mucho. El mundo cambia. Yo me acuerdo haber escuchado en varias oportunidades eslogan como que lo único constante es el cambio. Bueno, yo le digo que hoy es un error. El cambio no es constante, porque el cambio no es lineal. El aprendizaje nuestro sí es lineal, pero el cambio hoy es exponencial, sistémico y puede derivar en cualquier otra cosa. Por eso, la rueda de la administración que uno aprende en las organizaciones, ¿cómo es? Planificar, organizar, dirigir y controlar. Cuando llegás al rubro dirigir, las cosas ya cambiaron. Entonces, necesitas que tus colaboradores administren eso, ellos mismos, y encuentren la manera más óptima para pasar lo que les pasa. Y para eso el líder tiene que abrazar el error, tiene que festejar el error. El error tiene que ser parte de las... miren que hay errores que parecen me pagaría un doctorado en Harvard, pero el error ya está hecho. Entonces, si lo escondo bajo la alfombra, si no permito que mis colaboradores me digan, no sabe el error que cometí, no que cometimos, que se cometió, no, que venga y diga, no sabe el error que cometí. Es increíble. No sé cuánto nos va a salir esto. Y ahí tenemos que hacer un asado. Tenemos que festejar, porque si la organización es inteligente, nunca más vamos a generar errores de esa característica. Pero no, yo soy una persona dura, soy impecable. Entonces, aplaco al resto. Bien, Eduardo. No sé, Mario, usted manda. Excelente, Héctor. Bueno, en principio preguntar a ver si hay alguna... A ver, mientras hablabas y respondía, que te estaba escuchando atentamente, Héctor, también chequeaba un poquito el chat, y había una pregunta que no tiene mucho que ver con lo que hablabas, pero sí de donde nosotros estamos, que es la Fundación Coaching. Dice, ¿qué es la Fundación Coaching? ¿Qué objetivo tienen? Y bueno, contarles a toda la gente que nos está acompañando que desde la Fundación Coaching fundamentalmente promocionamos todo lo que hace a esta disciplina, a esta profesión, que es el coaching, y lógicamente promocionamos todo esto a partir de cursos, formamos coaches, cursos, talleres, charlas, webinars. Nuestra sede está en la ciudad de Resistencia y desde allí abarcamos toda la región, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Asunción, Paraguay, y a partir de nuestra plataforma virtual desde Israel, España, y distintas partes del mundo tenemos alumnos donde estamos formando coaches, ¿no? Así que, insisto, todo aquel que quiera de repente estar en contacto con nosotros, la página web es www.fundacioncoaching, se escribe Fundación Coaching, ¿no es cierto? .org, no .com, sino .org. Nuestro mail lo vuelvo a poner en el chat, fundacioncoaching@gmail.com. Si quieren nos escriben, deseo recibir información, nada más nos ponen eso y ya ahí nos queda el mail de ustedes como para tenerlos informados a partir de nuestra actividad, de las cosas que organizamos permanente, constantemente. Tenemos, por ejemplo, estamos celebrando nuestros 10 años, le decía yo. Mario, ¿vos podés cerrar el micrófono así? Sí,
No me acuerdo de dónde era. Uno es Ariel Ayala. No, para silenciar, digo, no me acuerdo desde dónde. Bueno, Yo no lo puedo hacer. A ver, el próximo martes tenemos otro webinar, que quiero ya invitarlos. El próximo martes voy a estar yo, precisamente, haciendo el webinar sobre, a ver, voy a compartir un poquito, no sé si se ve, coaching y liderazgo personal, es decir, hoy fundamentalmente, a partir de la charla de Héctor, veíamos este liderazgo que nos propone el coaching en las organizaciones, y el próximo martes, a ver cómo puedo silenciar. Ariel, andate a Ariel Ayala y posicionate donde dice silenciar, al lado de los 3 puntitos. Sí. ¿Cómo es? Les decía, vamos a tratar de estar complementando este liderazgo. Hoy lo vimos desde este ámbito organizacional fundamentalmente, a partir de esta excelente exposición de Héctor, y la próxima lo vamos a estar viendo este liderazgo desde este ámbito personal. ¿Cómo hago yo para liderar mi propia vida a partir de las distintas herramientas que nos propone el coaching ontológico? Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna preguntita, algo que nos quiera consultar? Con muchísimo gusto, aquí estamos. Aparentemente, no. Así que bueno, miren, vamos a estar todos los martes de julio y agosto. Vamos a estar cerrando el 29 de agosto, sábado 29 de agosto, con un mega encuentro. ¿Qué función cumple el coaching? Bueno, fundamentalmente esto, de darnos distinciones para liderar nuestra vida, para mejorar nuestra vida. Toda esa información la pueden encontrar en nuestra página y a partir de allí, con mucho gusto, una vez que están en contacto con nosotros, todo el tiempo estamos generando charlas y cosas con respecto a coaching. A todos, muchísimas gracias por haber estado. Como les decía, estuvimos hoy a sala llena, 100 participantes. Muchas gracias. De distintas partes del país nos han acompañado y los esperamos el próximo martes. Todos los martes de julio y agosto, a partir de las 18, vamos a estar ofreciendo estos webinars. Héctor, felicitaciones. Muchas gracias. Me encantó. Héctor. Muchas gracias por estar y un saludo grande absolutamente a todos. Gracias por estar. Hasta la próxima. Lindo verlo a todo esto. Mirá qué hermoso. Chao, Héctor. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Cerramos la sesión entonces. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Gracias. Chao, Mario. Chao.